Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como siempre reflexionamos sobre la obra lucana, Hechos de los Apóstoles. Estamos con este capítulo 5, hemos iniciado con el caso de Ananías y Zafira y estamos siguiendo desde el versículo 12. Aquí el crecimiento de la iglesia, decíamos, ya hemos reflexionado sobre esto, pero seguiremos apuntando algunos elementos. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu bajo el pórtico de Salomón. Pero ningún otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres, y hasta sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en catres y camillas, para que cuando Pedro pasara por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban curados. Aquí hacemos un resumen, un sumario de cómo la comunidad cristiana va creciendo. Es el entusiasmo, es la alegría de esta nueva comunidad que se está lanzando. Pero recordemos que el cristianismo está viniendo del judaísmo, solamente que no siempre están aceptando tal cual está presentando la teología, ¿verdad? O sea, esta teología que está diciendo que en Jesús se ha realizado y se ha cumplido lo que Dios había prometido. Y decir que en Jesús Dios ha realizado la promesa tan esperada por el pueblo de Israel. Ciertamente que ellos están esperando en el aspecto muy histórico. Y claro, como el movimiento cristiano es un movimiento apocalíptico, Dios que se encarna, Dios que entra en la historia, o acepta que Dios se pueda encarnar, que Dios pueda entrar en la historia, dentro de una teología más bien del Antiguo Testamento que nos habla del aspecto bien histórico, la realidad que tiene que ser cambiada, que tiene que ser sanada, que tiene que ser entonces liberada del pecado, pero en la propia historia, con el esfuerzo humano. Y entonces este relato, como decíamos, que es un relato sumario, como los dos que ya vimos antes,
dirige de nuevo la mirada a la comunidad. El aspecto comunitario, Hechos de los Apóstoles, y mañana que ahora es el tiempo del Espíritu Santo. Apego y si es el tiempo del Espíritu Santo con angañan de Haití, es decir, la comunidad. Como entramos en el pecado, la historia de salvación, siempre está Prometeo y aquí entonces el tiempo de Jesús, es decir, la encarnación. En Jesús que se ha realizado ese plan, el Hijo de Dios, es decir, la segunda persona. Es la teología lucana, ¿se acuerdan que habíamos dicho del Padre, el Hijo y ahora el Espíritu Santo? Hechos de los Apóstoles. Jamó, y manifesta el Espíritu Santo. Y es casi como decir, entre comillas, yo lo digo, es como la encarnación del Espíritu, pero en la comunidad. La comunidad, centro, esencial, fundamental, la iglesia. De la Yikua ponaron para peñan de Yarala o Huerúe Cueñande, Cuañande o Moñande, Peñande en Ondepe, que es el Evangelio, la buena noticia. Que Iñande en Baella Bañande, Yaipucuivana Peñande la Pe, Yaipucuivana Peñande comunidad, Peñande neta, Aupeisha Peñande Ñañe Punuco, Angañe Piambaite, Hayapo, Peñande Yara y Potajaisha. Y bueno, eso es lo que estamos mirando. Es una mirada a la comunidad y a su crecimiento y a la fuerza promotora. Es la fuerza, ¿verdad? Es el motor que lo mueve, es esta comunidad que se entusiasma, que reconoce en Jesús y que dice, bueno, na ave hina peñan de yara o werube que ñande, na ave peñan de yara y cuave ema va que ñande jaco angañande yaraja, ñajenon de ana, hayeya poana peñan de yara o yerure ñande. Y de nuevo vemos cómo la iglesia se reúne alrededor de los apóstoles. Qué lindo, ¿verdad? Aquí está el famoso tendotá, o imantanabe tendotá. Es interesante, ¿verdad?, cómo la Biblia se lee dentro de la misma Biblia. Si uno lee y si mira un poco, incluso el aspecto sacramentum quiere decir el signo visible. A la comunidad se le pide que sea un verdadero sacramentum, es decir, un signo visible. ¿De qué cosa? De la presencia de un Dios que trabaja. Nosotros tenemos un sacramento en la iglesia que es el orden sagrado. ¿Cuál es la misión y la función verdaderamente del orden sagrado? Y justamente el poner delante de la comunidad, opea la tendotágina. Tendotágina sejina pe homo pununía, pe hombo guataba, pe homoía, peñandera pename, peñan de yara yerureñande, es decir, el líder. Es el que está al frente, opera con la tendotal, que está delante de. Y ayuda entonces a esta comunidad a caminar, ayuda a la comunidad para que podamos hacer aquello que el Señor nos va pidiendo. Y entonces aquí vemos esta fuerza promotora de la comunidad. Dale, nomita, fuerza. Vea la jalero y sheiteina, ¿verdad? Pero claro que no es solamente jale, ¿verdad? Sino que es un compromiso real. Es simplemente para que nosotros podamos entender y podamos ver qué es lo que la fuerza del Espíritu, el Espíritu Santo produce en los miembros de la comunidad, en los miembros de la iglesia. Y así entonces vamos mirando este crecimiento. Cacuajo, están en los echas, están en los mañas, y bueno, upeyas, acuerdo ya pues aisha, orea veiro ya posee. Volvemos enseguida con más. Ñande yarañe Nuevo Testamento. La celebración por los 60 años del inicio del Concilio Vaticano II comenzó así, con dos laicos leyendo algunos pasajes de sus principales documentos. Recordaron el tono optimista que imprimió Juan XXIII en su discurso de apertura. El pontífice pidió no desanimarse ante quienes aseguraban que la Iglesia estaba peor que nunca, sin recordar los problemas que rodeaban a otros concilios del pasado. A noi sembra di dover risolutamente dissentire da codesti profeti di sventura, che annunziano sempre il peggio, quasi incombesse la fine del mundo. Los restos de Juan XXIII, que inició el concilio y guió sus primeros pasos, se cambiaron de sitio, pasaron del altar lateral en el que suelen estar a la nave central para que los asistentes pudieran verlo.
Luego, esta procesión recorrió la basílica en recuerdo de la misma que hace 60 años supuso la apertura del concilio. Entre ellos había algunos que habían estado presentes por aquel entonces. En su homilía, el Papa explicó por qué el concilio fue la respuesta de la Iglesia a la pregunta que Jesús le hizo a Pedro: ¿me amas? Francisco dijo que la relación de la Iglesia con Dios debe ser de amor y que no hay espacio para otros sentimientos. Sia il progressismo che si accoda al mondo, sia il tradizionalismo o il indietrismo che rimpiange un mondo passato non sono prove d'amore, ma di infedeltà. Francisco dijo que es necesario redescubrir el concilio, donde se hizo un esfuerzo para que la Iglesia y los cristianos juzgaran menos y fueran más pastores y servidores. Quante volte si è preferito essere tifosi del proprio gruppo anziché servi di tutti, progressisti e conservatori piuttosto che fratelli e sorelle di destra o di sinistra, più che di Gesù. Ergersi a custodi della verità o a solisti della novità, anziché riconoscere figli umili e grati della Santa Madre Chiesa. Francisco pidió que los cristianos evitaran cualquier tipo de polarización. Dijo que eso supondría renegar de sí mismos y olvidar el amor por el que la Iglesia fue creada por Dios. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos dando estos pasos muy importantes en nuestro caminar, estamos entendiendo lo que significa aquí verdaderamente entonces el camino de la vida cristiana, el compromiso cristiano. ¿Qué es lo que nosotros estamos mirando cuando decimos que una comunidad crece, cuando una comunidad tiene esa fuerza promotora? Upeai se ina lleva ñandé, ñamañaya yesape aña ñamindu uja ye cuamba pape ñandeyara y cuamba ñandé, aupea ñandé ñamomba. Es decir, esta comunidad lo hace propia, las ideas, las propuestas, el evangelio de Jesucristo. Y ahora, evidentemente, que hoy ahí. Esa es la fuerza promotora. Nosotros somos los que promovemos. La comunidad tiene que ser la que promueve. Y por eso los que ven, los que miran, se comprometen. Porque si hablamos de un crecimiento de esta iglesia, de un crecimiento que vamos viendo en esta comunidad, dice, todos solían congregarse, primera cosa, a todos les llaman la atención el hecho de congregarse. Luego también ningún otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos.
ni punura pero mañana hikwai momburguilleo que ye mi hikwai da y la pecha ante ajina. Además también porque esta comunidad es bastante exigente, ¿verdad? Y dentro de esta comunidad ellos están viviendo y están diciendo, bueno, aquí es el Señor que ha cumplido con sus promesas. Después, aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres. Esto es lo esencial y lo fundamental en el camino de la vida cristiana. Yagüerovia, Yayeshakwa, Pe Reñemoino Hinaja, Rejeshano, la Getamo Hina, la Oguerovia, el creer. Este es el fundamento básico de todo camino cristiano. Pe Eguerovia. Es necesario entonces un camino para poder ponerse en serio, ¿verdad? Creer para poder adherirse. Creer quiere decir adherirse. Por lo tanto, aquí viene la reacción, o mejor dicho, las consecuencias de este creer también de la comunidad. Porque dice que sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en cátares y camillas para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra los cubriera a algunos de ellos. Imagínense lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Es la fuerza del Espíritu. A Pedro, imagínense Pedro. ¿Verdad? Quiere decir que nosotros realmente no conocemos la palabra de Dios, no conocemos la Biblia, ya estudia y ya lleva. Porque hubo una protestante que era dando de la figura de Pedro, de la figura de los santos, de la figura de los que están al frente de la comunidad. Petendo tacos y seina peñan de yara o moían de peñan de comunidad. Los sacramentos que nosotros insistimos mucho del orden sagrado, justamente se refiere a este aspecto. Porque toda comunidad necesita una organización, toda comunidad que es una comunidad histórica, ñandego, ñañepisinota, jinajayaguatata, peñan de yarara, pereje dentro de una historia. Peñan de yajeshá, peñan de yayapoa, a peñan de. En el día a día estamos viviendo y nos estamos comprometiendo con nuestro propio camino. Eso quiere decir historia. Historia son los sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Ya lleva. Y aquí es una cuestión bien histórica, es decir, no es el estilo protestante que es una luz que viene, que te cura, que te sana, que viene un angelito, lo que sea, lleva el poder de Dios. Váyensela el poder de Dios. Que la fuerza promotora, la comunidad que crece, es decir, es la iglesia, queridos hermanos. Iglesia quiere decir la comunidad, ñandego y Jehová. Pero dentro de este sacramento, dentro de una iglesia, dentro de un caminar juntos, necesitamos siempre el tendotá. Peñanderoga, pues ven ahí poríamos la tua, peñanderoga, pues ven ahí poríamos la s. Es decir, alguien que se encargue de educar a los hijos, ñandego, Mishie yakakwai na yakakwata manteko. Hamapico la ñande boeta, hamapico la ñande mongakwata. Hala ñande mongakwata ningo peñande sea peñandero. Upeare con la ñande ñamaña ponara ya ponara andicatui las ñajaroina. Eso es lo que justamente significa la encarnación ya de Dios en la persona de Jesucristo. Pero después nosotros estamos hablando ahora del tercer momento, que es la encarnación, yo decía entre comillas, porque en realidad no es una encarnación, ¿verdad? Pero para que entendamos nomás, es la fuerza del Espíritu que entra, que se encarna. Es ahora la comunidad la que tiene que mover este evangelio del Señor, el evangelio de Dios, el evangelio de Jesús que nos deja a nosotros. Ñandego anga ñeñe ponuta yeye pita soja ñandego anga la yaku eta hina ñamongu eta ñandera pisacuera para nuestra familia y a quien sea, ¿verdad? Y entonces, aquí toda esa fuerza promotora que tenemos, que es la comunidad, vemos en lo que hemos leído. Pedro que va pasando. Pedro representa la comunidad. Nosotros que somos de la comunidad, todos nosotros representamos entonces a este camino que tenemos que hacer en nuestro compromiso real, en nuestro compromiso concreto dentro de nuestra comunidad, queridos hermanos. Y entonces aquí dice
de nuevo vemos cómo la iglesia se reúne alrededor de los apóstoles. Vemos que la iglesia, la comunidad, entre Obetea, Ñajenduana, San Juan nos hablará de otra manera, ¿verdad? Él entonces que se pone como pastor y alrededor de este pastor todos tendrán que venir. Es la iglesia entonces que se pone, ¿verdad? Este es el Moisés, este es el profeta, este es el sacerdote, es el que llama a la reunión de la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Si abres la Biblia en el índice, verás que está formada por dos grandes colecciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento se refiere a una relación de pacto, de lo cual tratan ambas colecciones. Ellas cuentan una historia épica y complicada de la relación de pacto de Dios con Israel y con toda la humanidad. El Antiguo Testamento es llamado Tanaj en la tradición judía. Es una colección unificada de rollos compuesta de 39 textos israelitas que abarcan más de 1000 años. En contraste, todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo de entre 30 y 40 años. Todos fueron escritos por la primera generación de seguidores de Jesús. Desde muy temprano, las comunidades cristianas empezaron a reunir estos textos y a leerlos junto con el Antiguo Testamento como una sola historia que lleva a Jesús. El Nuevo Testamento comienza con 4 libros narrativos que juntos se conocen como el Evangelio. Cuentan la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret como un anuncio de buenas nuevas. A estos le sigue una quinta obra narrativa llamada Hechos de los Apóstoles. Aquí, el Jesús resucitado comisiona a los apóstoles, una palabra que significa los enviados, quienes son nombrados representantes de Jesús para esparcir las buenas nuevas acerca de Él a través del mundo antiguo. Después de Hechos, viene una colección de cartas de parte de los apóstoles. Estas fueron escritas para proveer enseñanza y dirección para las comunidades locales de seguidores de Jesús, llamadas iglesias. Hay 13 cartas del apóstol Pablo y no están ordenadas conforme fueron escritas, sino de la más larga a la más corta. Luego está la carta a los hebreos, escrita por un asociado de los apóstoles, cercano pero anónimo. Después están las cartas de Santiago, Judas, Pedro y Juan. 2 fueron hermanos de Jesús y 2 estuvieron entre sus primeros seguidores. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, una carta a 7 iglesias que revela una palabra profética de consuelo retador para todos los seguidores de Jesús. Así que esos son los libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿de qué se tratan? ¿Y cómo se conectan con el Antiguo Testamento para formar una sola historia? Piénsalo así. La Biblia es una larga y épica narrativa con múltiples movimientos o actos. El Antiguo Testamento cuenta la primera serie de actos que te proveen de todo lo que necesitas para darle sentido a la historia que sigue. Los temas centrales y el conflicto de la trama están ordenados en patrones de diseño. Entonces, en el Nuevo Testamento, todos estos son retomados y llevados hacia Jesús, quien es la culminación de las historias. Déjame mostrarte lo que quiero decir. El primer acto es acerca de Dios y toda la humanidad. Dios provee un maravilloso jardín-templo para los humanos, quienes fueron hechos para ser los compañeros de Dios en gobernar el mundo. Pero los humanos son necios y ceden a la tentación oscura y se rebelan contra la sabiduría de Dios. Así que son exiliados al desierto, donde empiezan a matarse unos a otros. Ellos construyen ciudades que esparcen su egoísmo y opresión hasta llegar a la gran y malvada ciudad de Babilonia. Pero Dios ama al mundo y a sus humanos necios, así que pone en movimiento un plan al prometer la llegada de un nuevo humano que destruirá la maldad que nos ha seducido a la autodestrucción. El siguiente acto de la historia bíblica trata de Dios e Israel y desarrolla los temas y patrones del primer acto. Dios llama a una nueva humanidad fuera de Babilonia, hacia una maravillosa tierra jardín, Abraham, Sara y sus descendientes, los israelitas. Dios promete que a través de ellos la bendición divina será restaurada a todas las naciones. Seguramente estos son los nuevos humanos que estamos esperando, pero los israelitas repiten la rebelión de la humanidad contra Dios, construyendo sus propias ciudades violentas que llevan a la autodestrucción y a otro exilio en Babilonia.
Pero Dios mantiene su promesa de que el nuevo humano vendrá del linaje de Abraham. Será un sacerdote rey, quien ahora tendrá que rescatar de Babilonia tanto a Israel como a la humanidad, para así restaurar la bendición de Dios al mundo. Ahora, nota cómo estos dos actos están diseñados de acuerdo al mismo patrón. El segundo acto es una versión más larga y violenta del primero, y juntos exploran la trágica condición humana, pero también resaltan la promesa de Dios, la cual se desarrolla más en el siguiente acto, los profetas y poetas del Antiguo Testamento. Los profetas acusaron a Israel y a todas las naciones por su maldad, y anunciaron que un día Dios mismo llegaría para traer el día del Señor y rescatar a su mundo de Babilonia. Él lo haría a través de un sacerdote real prometido, quien sufrirá como esclavo y morirá por los pecados de Israel y toda la humanidad, pero luego será exaltado como rey sobre las naciones. Él llamará a las demás personas a dejar Babilonia y unirse al nuevo pueblo del pacto que se asociará con Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén, esto es, sobre una nueva creación. El Antiguo Testamento concluye anticipando un nuevo acto en la historia. Y cuando te diriges al Nuevo Testamento, es la misma historia, continuada ahora en Jesús. Veamos cómo. El registro de los 4 evangelios introduce a Jesús de Nazaret como el prometido hijo de Abraham, que restaurará la bendición de Dios a las naciones, y también como el nuevo humano que derrotará la maldad y quien restaurará a la humanidad para unirse con Dios. Así que Jesús es presentado como un humano y algo más. Él iba anunciando la llegada del reino prometido de Dios y habló y actuó como si fuera el rey divino de Israel. Pero en lugar de llamarse rey, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, esto es, el humano que actuaría como siervo. Los evangelios están declarando que en Jesús, el Dios de Israel, se ha hecho el israelita fiel y el verdadero humano que todos fuimos creados para ser, pero que hemos fallado. La misión de Jesús era confrontar la oscura maldad que acecha detrás de la maldad de la humanidad, seduciéndonos al egoísmo, la violencia y la muerte. Pero, ¿cómo derrotas esa clase de maldad? La sorprendente respuesta en los evangelios es que Jesús derrotó nuestra maldad, permitiéndole asesinarlo en su trono paradójico, la cruz, donde Jesús murió por la maldad y el pecado de la humanidad. Y ahí es donde Él vivió lo que enseñó, que la no violencia, el perdón y el amor sacrificial son las cosas más poderosas del universo. Y debido a que el amor de Dios por este mundo es más fuerte que la maldad o que la muerte, Jesús fue levantado a una nueva vida como el prototipo de una nueva humanidad. Y esto nos lleva a la historia de Hechos. A través del Espíritu, Dios empodera a los seguidores de Jesús para esparcir la vida y el amor de Jesús en el mundo, conforme invitan a las personas a dejar su vieja humanidad y unirse a la familia multiétnica de Jesús, una nueva humanidad. Aquí es donde las cartas de los apóstoles encajan en la historia. Aquí, los apóstoles se dirigen a las primeras comunidades cristianas y muestran cómo las buenas nuevas de Jesús, el Rey resucitado, cambian la historia y deben moldear cada parte de nuestras vidas. También explicaban las buenas nuevas, recurriendo constantemente a las historias del Antiguo Testamento y las historias de Jesús, mostrándonos cómo ver nuestras propias historias como parte de la épica historia bíblica. Toda la humanidad está atrapada en un exilio babilónico, pero Jesús vino para crear un nuevo hogar. Todos estamos viviendo en diferentes clases de esclavitud egipcia, en el egoísmo y el pecado, pero Jesús murió como el Cordero de la Pascua para liberarnos hacia la tierra prometida. Nuestra vieja humanidad está sujeta al polvo de la muerte, pero la resurrección de Jesús abrió un nuevo futuro para una nueva humanidad. Vivimos aquí en la era de maldad presente, pero a través de Jesús y del Espíritu, una nueva creación ha sido abierta aquí y ahora. Esto nos lleva al libro de Apocalipsis, en donde la historia bíblica completa confluye en imágenes y simbolismos poderosos. Jesús es presentado como un cordero inmolado lleno de sangre, que es exaltado como el divino Rey del mundo. Él está sacando a su pueblo de la esclavitud y el exilio en Babilonia. Y conforme ellos resisten la influencia de Babilonia, podrían tener que sufrir junto con su líder inmolado. Pero cuando sigues al Rey resucitado, ni siquiera la muerte puede prevenir la llegada de la nueva creación, que aquí es presentada como el jardín templo de la Nueva Jerusalén, el verdadero hogar de la humanidad después de su largo exilio.
Así que en la última página de la Biblia, el cielo y la tierra se han reunido y los nuevos humanos toman la tarea que les fue asignada desde la primera página de la Biblia: gobernar juntos el mundo en el amor y el poder de Dios. El Nuevo Testamento es una asombrosa colección de documentos. Ellos representan el testimonio de los apóstoles que nos apunta hacia Jesús resucitado. Y a través del Espíritu de Dios, estas palabras humanas han estado transmitiendo una palabra divina de esperanza desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Cada libro nos muestra cómo Dios, a través de Jesús y del Espíritu, está llevando nuestro mundo a su meta final, una creación renovada. Y así, el final de la historia es en realidad el principio de una nueva historia que todavía está pendiente de ser contada. Y de eso trata el Nuevo Testamento. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí. Clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yara Ñe, en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música.
Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Miramos el crecimiento de la iglesia, miramos las características del Tendotá, miramos las características del que se pone, ¿verdad?, al frente de la comunidad, que procura y ofrece este crecimiento para la comunidad. Amabio pealo yapo añande mande yapota. Baisha peñande yara y cuame iñandeja baisha peñande yara hoy que peñande abutebe añande yara y que añande abutebe a través de sus enviados, es decir, somos nosotros a través de la comunidad. Es la comunidad que asume entonces esta responsabilidad tan linda y tan importante para hacer llegar el euangelio. El euangelio, el anuncio, el enviado, lo que nosotros recibimos como buena nueva para que nuestra comunidad pueda crecer. Entonces por eso decíamos que aquí, al ser nosotros, de cierta manera, los promotores, decíamos, ¿verdad? Aquí también nosotros, al ser esa fuerza promotora con la fuerza del Espíritu de Dios, vemos a esta iglesia que se reúne alrededor de los apóstoles. Peñande atunojina, apellas echanojina, mapala tendo tamarala ñande atuñande, como comunidad. Añajendo janguaya, esa janguaya, va esa pañande ya y pues cuivana peñande comunidad, va esa pa peñande neta, va esa pa peñande familia. Vaya pañande, peñande rogapu, vaya guatabana, peñande yaro yerure haixañande. Y por eso dice que se reúne alrededor de los apóstoles. Importante la figura de los apóstoles. Importante la figura de aquellos que han vivido y que son enviados por Dios. Atención a lo que dije. Son enviados por el Señor. No es que uno se autodomina o denomina. O sea, coña de ella esa formalina, la protestante de usted cuánto secta doña coña autodomina, autonomina, y se han a la bricada se y cuál la ua viña came. Y por eso ciertamente para fundamentarse ellos tendrán que decir lastimosamente la libre interpretación. Cada uno puede interpretar la Biblia como quiere. Pero no piche, ¿por qué? Y porque nosotros sabemos que la Biblia se escribe dentro de un contexto histórico. Habe contexto histórico dice ñande jay kwa ponamba eva las escuelas y se va va ere pape comunidad. Esa iglesia comienza a escribir y a decir, porque se encuentra en un contexto histórico y está respondiendo a necesidades elementales, básicas y fundamentales de esa comunidad. La Biblia, queridos hermanos, responde a elementos fundamentales que está viviendo esa comunidad, es decir, la iglesia. Elementos que está viviendo la iglesia. La iglesia está respondiendo y está dando soluciones y está dando respuestas a los problemas que están existiendo dentro de la propia iglesia. Por eso nosotros vemos que la iglesia, que la Biblia de por sí es un libro pedagógico. Cuando estamos hablando de libro pedagógico, queridos amigos, estamos hablando de un caminar donde entendemos que Dios nos va enseñando, nos va mostrando y nos va diciendo, ¿saben qué? Ante este problema, ante esta situación, ante las peleas que puedan existir, ante las malas interpretaciones que ustedes pueden encontrar, ante los falsos profetas, ante los falsos pastores. Apecha. La iglesia entonces, reflexionando, ñamindu uponao, eshaiga en hagebea. Estaba en la agua abeja y cualquier y entonces o guapú o calculáis y bueno, tenemos que ponerlo por escrito. ¿Y por qué la iglesia está preocupada en poner por escrito y entonces va surgiendo la Biblia? ¿Por qué? Porque justamente si fuese simplemente una tradición oral donde cada uno interpreta como quiere, ciertamente que nosotros vamos a desviar el evangelio. Y es lo que sucede justamente. Muchas personas inventan su propia iglesia, su propia religión. ¿Por qué? Y porque están desvirtuando. No gusta yo era peñan de yaro yerurea, ¿verdad?
Y entonces inventan, no, Dios dice, entonces libre interpretación, yo interpreto como quiero, amogendá, ojina lleva peñan de yarañe, jamás amogendá, y para que responda a mis necesidades. Fíjense nomás, queridos hermanos, si uno fuese serio, ¿verdad? Si uno mirase en serio lo que la palabra de Dios nos va diciendo y cómo muchas veces interpretan la Biblia, pero agarrando de los pelos, entonces hace que ese mensaje directamente entonces comience a desvirtuarse. Cuando desvirtuamos el mensaje del Evangelio, evidentemente que después ya comenzamos con los errores y los errores y los errores, uno sobre otro. Porque si un error ponemos como fundamento o como base de nuestras futuras deducciones, entonces ese principio, esa primera premisa, la premisa, entonces las consecuencias de esas premisas equivocadas o erróneas traerán evidentemente a las otras que vienen como consecuencia con errores, ¿verdad? Con errores. Y así entonces vamos mirando todo lo que nos dice, ¿verdad? Ahora esa fuerza promotora, la iglesia se reúne alrededor de los apóstoles, es decir, de la comunidad, del tendotá, el sacramento, del orden sagrado, siempre quiso significar eso. Alguien que se pone al frente de la comunidad. Los apóstoles que se ponen frente a la comunidad. Los apóstoles que guían. Los apóstoles que entienden, que saben de ese mensaje y entonces enseñan, ayudan, van esclareciendo. Y por eso ellos se reúnen alrededor de los apóstoles y así vemos cómo el testimonio de estos apóstoles se realiza en el poder de curar. El poder de curar. Reunirnos entonces, seguir la palabra de Jesús, la palabra de Dios a través de la enseñanza apostólica nos lleva a una sanación interior, a una curación de la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. El libro de los Hechos es la segunda parte de una obra en 2 volúmenes que hoy conocemos como Lucas Hechos. Ambos fueron escritos por el mismo autor, Lucas, quien fue colaborador y compañero de viaje de Pablo. Esto queda claro en la introducción del libro donde Lucas dice, en el primer relato, o sea el Evangelio, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí Lucas está dando una pista de lo que se trata el libro de Hechos. El primer volumen fue acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El segundo volumen, entonces, será acerca de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando, lo que nos lleva a un punto muy interesante acerca del nombre tradicional, pero no original del libro, Hechos de los Apóstoles. Aunque diferentes apóstoles sí aparecen en la mayoría de esas historias, el único personaje que unifica la historia de principio a fin es Jesús mismo, actuando de manera directa o a través del Espíritu. Así que el libro sería más adecuadamente llamado Hechos de Jesús y del Espíritu. La introducción del libro recuenta cómo el Jesús resucitado pasó 40 días con los discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios. Esto se conecta con la historia del Evangelio de Lucas, donde Jesús declaró que estaba restaurando el reino de Dios en el mundo, empezando con Israel. Así que Él llamó a Israel a vivir bajo el reino de Dios, siguiéndole a Él. Y Él fue coronado como rey cuando entregó su vida, y así conquistó la muerte con su amor. De manera que el libro de Hechos comienza con el Rey Jesús resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca de la vida en su reino. Él promete que el Espíritu vendrá pronto y los llenará con su presencia personal. Y esto cumple una de las esperanzas clave de los profetas del Antiguo Testamento, que en el reino mesiánico, la presencia de Dios, su Espíritu, vendría y moraría entre su pueblo en un nuevo templo y transformaría sus corazones. Jesús dice que cuando esto suceda, el Espíritu empoderará a sus discípulos para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de esto, Jesús es llevado de su vista en una nube, una imagen tomada del capítulo 7 del libro de Daniel. Allí se muestra cómo Jesús está siendo entronizado como el Hijo del Hombre, que fue vindicado después de su sufrimiento, y ahora comparte el gobierno de Dios sobre el mundo y promete que un día volverá.
Así que los temas principales y el diseño del libro de Hechos fluyen de este capítulo inicial. Esta es una historia acerca de Jesús guiando a su pueblo por medio del Espíritu para ir por el mundo e invitar a todas las naciones a vivir bajo su reino. Así que la historia comenzará con ese mensaje esparciéndose en Jerusalén y luego a las regiones vecinas de Judea y Samaria, llenas de gente no judía. Y de ahí a todas las naciones hasta los confines de la tierra. Este video solo se enfocará en la primera mitad del libro. La sección enfocada en Jerusalén comienza con los seguidores de Jesús esperando hasta la fiesta de Pentecostés, cuando muchos peregrinos judíos de todas partes del mundo antiguo estarían en la ciudad. Y el Espíritu Santo viene sobre los discípulos como un gran viento, y algo similar a llamas de fuego aparecen sobre la cabeza de cada persona. Y juntos empiezan a anunciar y contar historias de las grandes obras de Dios, y están hablando en todos estos idiomas diferentes que no conocían antes, pero todas las personas que estaban reunidas les entendían perfectamente. Ahora, para poder ver lo que Lucas está enfatizando en esta historia, es crucial que veamos las raíces de estas imágenes en el Antiguo Testamento. Primero, el viento y el fuego es una alusión directa a las historias de la presencia de Dios, ardiente y gloriosa, llenando el tabernáculo y el templo. También conectada a las promesas proféticas de que Dios vendría y moraría a través de su Espíritu en el nuevo templo del reino mesiánico. Así que aquí en Hechos, la presencia ardiente de Dios viene a morar no en un edificio, sino en su pueblo. Lucas está diciendo que el nuevo templo prometido por los profetas es la familia del nuevo pacto en Jesús, el pueblo de Jesús. Lo que conecta con la segunda cosa que Lucas está tratando de decir aquí. Los profetas prometieron que cuando Dios viniera a morar en su nuevo templo, reunificaría todas las tribus de Israel bajo el rey mesiánico, y las buenas nuevas del reino de Dios serían anunciadas en todas las naciones. Lucas describe en detalle la composición internacional y multitribal de todos los israelitas que estaban ahí en el Pentecostés y que respondieron al mensaje de Pedro. Así que los apóstoles continúan llamando a los israelitas a reconocer a Jesús como su Mesías, y miles de ellos responden, formando nuevas comunidades de generosidad, alabanza y celebración. Pero no todos están celebrando. Después de esto, Lucas muestra cómo la nueva familia de Jesús rápidamente enfrentó la hostilidad de los líderes de Jerusalén. Con un diseño simétrico realmente hermoso, Lucas cuenta la historia de dos templos. Así que el nuevo templo de Dios, la comunidad de seguidores de Jesús, día tras día continuaban unánimes, reuniéndose en el templo y partiendo el pan en los hogares. Entre estas notas hay dos historias acerca de Pedro y los otros apóstoles sanando a personas en los atrios del templo, para luego ser arrestados por los líderes del templo y en cada ocasión, a continuación, un discurso de Pedro en el que declara que Jesús es el verdadero Rey de Israel. En el centro de todo esto está una historia acerca de cómo los seguidores de Jesús donaban sus propiedades y posesiones a un fondo común para ayudar a los pobres, lo que es genial. Pero parece un poco extraño que Lucas lo mencione aquí, hasta que te das cuenta de que esta era una práctica descrita en las leyes de la Torá, y se suponía que debía estar cumpliéndose en el templo de Jerusalén y a través de sus líderes. De manera que el punto de Lucas es claro. El nuevo templo de la comunidad de Jesús está cumpliendo el propósito que Dios siempre tuvo para el templo de Jerusalén. Ser un lugar donde el cielo y la tierra se encuentren, donde las personas se encuentren con la generosidad y la presencia sanadora de Dios. Y este conflicto entre los dos templos culmina en los capítulos 6 y 7 de Hechos, con la primera ola de persecución. Así que los seguidores de Jesús continúan multiplicándose, requiriendo más líderes. Uno de ellos, Esteban, es un valiente testigo de Jesús en Jerusalén y quien termina siendo arrestado, acusado de hablar en contra y hasta amenazar el templo. Entonces Esteban da un largo discurso mostrando cómo los líderes de Israel siempre han rechazado a los mensajeros que Dios les ha enviado, incluyendo a Jesús y ahora a sus discípulos. De manera que los líderes de Jerusalén se enfurecen, asesinan a Esteban y comienzan una ola de persecución contra los seguidores de Jesús, lo que ocasionó que muchos fueran esparcidos fuera de la ciudad. Pero esto tiene un efecto paradójico. Lucas muestra cómo esta tragedia se convirtió en un medio por el cual el pueblo de Jesús es ahora enviado a Judea y Samaria. En esta sección, Lucas ha recopilado un diverso grupo de historias que muestran cómo la comunidad de Jesús, en su mayoría judía y establecida en Jerusalén, se convirtió en un movimiento multiétnico e internacional. Primero está la misión de Felipe a Samaria. Esa es la tierra de los odiados enemigos de Israel, y muchos de ellos terminan siguiendo a Jesús.
Luego tenemos la conversión de Saulo en Tarso, después conocido como Pablo. Él era un enemigo declarado y perseguidor de los seguidores de Jesús, hasta que conoció personalmente al Jesús resucitado y se convirtió luego en un defensor apasionado del nombre de Jesús. Le sigue la historia de Pedro, quien tiene una visión acerca de cómo Dios no considera a las personas no judías como ritualmente impuras o indignas de unirse a la familia de Jesús. Así que Pedro es guiado por el Espíritu a la casa de un soldado romano, llena de personas no judías, y todos responden a las buenas nuevas acerca de Jesús. De hecho, el Espíritu se muestra tan poderosamente sobre ellos, como lo hizo con los discípulos judíos en el capítulo 2. Todos estos temas se unen en el establecimiento de la iglesia de Antioquía, la iglesia más grande y cosmopolita en esa parte del Imperio Romano. Y Lucas nos dice que Bernabé, un líder judío de la iglesia de Jerusalén, se trasladó junto con Pablo para ayudar a dirigir a la comunidad de esta iglesia. Y así se convirtió en la primera iglesia grande y multiétnica de la historia, y donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Y es desde aquí que los primeros misioneros internacionales fueron enviados. Así que vemos la comisión de Jesús haciéndose realidad. Y eso nos lleva al resto de la historia de Lucas. Por ahora, esta es la primera mitad del libro de Hechos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, y estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, segundo tomo de la obra lucana. El cardenal Martini, como siempre hemos repetido varias veces, pero la repetición nos ayuda bastante, es el libro para los avanzados. La teología lucana tiene una influencia bastante fuerte de San Pablo, de la universalidad, de la misericordia, del empeño, de la fuerza, de la construcción de la comunidad, en fin. Es una teología riquísima. Hablan de Yayena en este segundo tomo cómo se desarrolla el aspecto comunitario. Hablan de UPA la mañana, el aspecto de la comunidad, cómo tenemos que afrontar, cómo tenemos que hacer. Y aquí decíamos que los apóstoles dan testimonio, y con este testimonio de vida también tienen el poder de curar. No en balde, después del primer juicio oral de los apóstoles, la comunidad ha pedido a Dios que alargue su mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de su santo siervo Jesús. Eso lo hemos leído en el 4:29, cuando decía eso. Ahora, Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre de su santo servidor Jesús.
Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra del Señor. Hakuera hoy entonces Yerureina, es decir, esto es consecuencial también, queridos hermanos. En la medida en que nosotros vivimos la vida cristiana, en la medida en que nosotros nos comprometemos con la vida cristiana, esto viene por añadidura. Añadidura quiere decir eso que el Señor mismo nos regala, que pone en nuestras manos. Lo que el Señor nos regala y lo que el Señor quiere para nosotros, para la comunidad, para la humanidad. Y entonces ellos habían pedido que se hagan curaciones, que se hagan señales y prodigios mediante el nombre de su santo siervo Jesús. Otro elemento que subraya esta lectura es que se realiza en el nombre de su santo siervo Jesús. Peñande yara hinalañande mongueraba, la jera pelañande yacuerañeina. En el nombre de Jesús, el seguimiento entonces, ¿verdad?, de lo que el Señor nos propone en su Evangelio. Ya en la curación del cojo de nacimiento, conocimos lo que significaba el don de la curación en el testimonio de los apóstoles, no solamente como servicio de amor al hombre enfermo, sino como prueba de que la fuerza curativa con que Jesús recorría las regiones también continuaba actuando en la iglesia. Continúa actuando, quiere decir, ya hay de generación en generación. Ya esa pone a ñande, a peala ñande ñamongu, ana, a peala ñamo purunuyana, a peala ñande mogu, ana, ¿verdad? Entonces, así entendemos muy bien todo esto. Prueba de que la fuerza curativa, queridos hermanos, ñande piupea ñantende ponajina, ya yesa cuabios hinamba, epala ya ñande hamba, epala jirurea ñande. Prueba de la fuerza curativa quiere decir que es la fuerza de un Dios que nos quiere, que nos ama, que nos entusiasma, que nos da el valor. Y teniendo esa fuerza, ¿verdad?, del Espíritu del Señor en un testimonio de vida cristiana, ñandea ve ñande ko angañe punu añe cuame es añame ebe ñande yara ome emaba ekue ñande vaya pape ñande yara ñande monguera vaya pa ñande y catúa ve ña monguera ñande la pisacuera. Este es el sentido. Pero no entendamos mal, porque hay muchos que enseguida, ¿verdad?, entonces lo toman así como decimos literalmente, sobre todo después se vuelven hay curandero, hay curandera, lleva. Y en el fondo, queridos hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y en el fondo, ¿saben qué es lo que estamos haciendo? Es confundiendo mucho. La comunidad, ¿por qué es que siempre, y la iglesia como tal, por qué siempre se organizó en una forma jerárquica, ¿verdad? Tenemos que entender, y esto es muy antropológico, ¿verdad? Muy antropológico. Nosotros hablamos a través de los signos y hablamos a través de una organización muy antropomórfica, con la forma humana, como Dios se manifiesta. Y por lo tanto necesitamos una organización. Queridos hermanos, el hombre de por sí, en su definición, el hombre necesita organizarse. Nosotros mismos luego necesitamos organizarnos. Nosotros necesitamos entrar en un ritmo organizativo. Por eso, al vivir en comunidad, porque somos comunidad, necesitamos organizarnos. Y cuando hablamos de organización, tenemos que hablar de un tendotá. Cuando hablamos de una familia, tenemos que hablar de un papá, tenemos que hablar de una mamá. Es decir, alguien que se pone al frente porque somos, por naturaleza, criaturas que necesitan la organización. Vivimos en una sociedad donde cada uno tiene un rol específico y donde cada uno va asumiendo papeles y roles y funciones específicas. Y entonces en una comunidad que se llama Eclesia, es decir, Atuazú,
el lugar donde nosotros vivimos, en la comunidad, necesitamos también de una organización. Cuando comenzamos, y cada uno, y las ISEA, así como justamente proponen todas estas sectas y proponen los protestantes normalmente, que cada uno puede interpretar y puede decir lo que quiere, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos entonces desparramando, en síntesis. Estamos desparramando, ¿qué cosa? La comunidad, la comunidad. Entonces, queridos hermanos, esto tenemos que tener muy en cuenta. Cada vez que queremos desparramar algo, nos metemos allá y coñaneacane, allá el añandeya ese. Y eso es lo que mata la posibilidad de la iglesia como tal, del grupo para crecer y caminar hacia Dios. Nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.